Durante décadas, su rostro apenas apareció en los escenarios. Mientras Vicente Fernández conquistaba al mundo con su voz, ella se mantenía firme, discreta, detrás de cada éxito. La llamaban simplemente Doña Cuquita, pero detrás de ese nombre suave se escondía una mujer que lo había visto todo y que lo había callado todo. Hasta que un día, cuando el mundo lloraba la partida de El Charro de México, ella decidió hablar. Lo hizo sin gritos, sin cámaras preparadas, pero con una firmeza que heló a más de uno. En un solo video, Doña Cuquita miró al mundo y declaró: "No me importa el dinero, me importa el nombre de mi marido". Y con esa frase, marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que ya no sería la esposa silenciosa, sino la guardiana de un legado, y la enemiga declarada de quienes, según ella, lo traicionaron. Dicen que perdonó muchas cosas en silencio: rumores, infidelidades, deslealtades familiares. Pero también dicen que hay 5 nombres que jamás volverá a pronunciar sin dolor. Y esta noche, estimados televidentes, vamos a descubrirlos uno por uno. ¿Quién fue la mujer que casi destruyó su matrimonio? ¿Por qué rompió relaciones con uno de sus hijos? ¿Y qué cadena de televisión provocó su furia más profunda? Prepárense, porque cuando abramos esta historia, lo que encontrarán no será fácil de perdonar. Nacida el 23 de julio de 1946 en Guadalajara, Jalisco, bajo el nombre de María del Refugio Abarca Villaseñor, la mujer que el mundo conocería como Doña Cuquita nunca soñó con la fama, pero el destino tenía otros planes. En su adolescencia, mientras el México de los años 60 vibraba con los mariachis y los sueños de grandeza, ella conoció a un joven cantante de voz poderosa y mirada intensa, Vicente Fernández. Tenía apenas 17 años cuando se casó con él, en 1963, iniciando un viaje que la llevaría a recorrer todas las estaciones del amor, del sacrificio y de la lealtad. Desde los días de pobreza, cuando Vicente cantaba por propinas en los bares, hasta el estrellato total que lo convirtió en el máximo exponente de la música ranchera, Cuquita siempre estuvo allí, no como una figura decorativa, sino como un pilar silencioso que sostuvo el imperio desde sus cimientos. Mientras Vicente conquistaba palenques y auditorios, ella criaba a sus hijos, Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra. Supervisaba cada centímetro del rancho Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, transformándolo en un símbolo nacional. Y aunque su nombre no aparecía en carteles ni revistas, quienes conocían el mundo íntimo de los Fernández sabían bien, sin Doña Cuquita, nada funcionaba. Su papel no fue solo de esposa devota, también fue administradora, consejera y en muchas ocasiones, escudo. Escudo ante los excesos de la fama, ante las decisiones precipitadas, ante las tempestades emocionales de un artista que amaba con pasión, pero que también podía herir con su silencio o con su presencia ausente. A pesar de las múltiples infidelidades que la prensa le atribuyó a Vicente, con hombres como Patricia Rivera o Merle Uribe, Cuquita jamás perdió la compostura en público. Cuando un escándalo en 1998 casi derrumba su mundo, respondió con una frase que marcaría su imagen para siempre: "Me casé con un hombre, no con un santo". Una sentencia que no solo retrató su fortaleza, sino también la dignidad con la que eligió vivir. El respeto que inspiraba iba más allá del apellido Fernández. En el mundo artístico era vista como una mujer íntegra, mesurada y profundamente leal. Nunca buscó protagonismo, pero su presencia era contundente. Se movía entre empresarios, criadores de caballos, músicos y políticos, con la seguridad de quien sabe exactamente quién es y lo que representa. Cuando Vicente falleció el 12 de diciembre de 2021, el país entero lloró. Pero para Cuquita, la pérdida no solo fue personal, fue institucional. Se había ido el amor de su vida, sí, pero también la figura pública que ella había protegido como un tesoro. Entonces tomó una decisión. No permitiría que su memoria fuera manchada, distorsionada o utilizada sin permiso. Desde ese día, Doña Cuquita dejó de ser la sombra de Vicente para convertirse en su voz post-mortem. En sus declaraciones, su tono cambió. Pasó de ser la mujer discreta a ser la defensora inquebrantable de un legado. Y entonces, con esa transformación, también llegaron las tensiones, las disputas y los enemigos declarados. Estimados televidentes, esta no es la historia de una viuda resignada, es la de una mujer que se mantuvo en silencio por amor, pero que ahora habla por justicia. Detrás de cada gran leyenda hay verdades incómodas que rara vez se cuentan. Y en el caso de Doña Cuquita, esas verdades no se escribieron en canciones ni se narraron en entrevistas. Se tejieron en silencio, en los pasillos del rancho, entre lágrimas contenidas y decisiones que marcaron el rumbo de toda una familia. Todo comenzó a fracturarse lentamente con los rumores persistentes sobre las infidelidades de Vicente Fernández. Durante los años 80 y 90,
Los tabloides mexicanos no cesaban de nombrar a mujeres que supuestamente mantenían relaciones sentimentales con el Charro de Huentitán. Una de ellas, Patricia Rivera, no solo fue señalada como amante, sino que llegó a declarar públicamente que su hijo, Rodrigo, era fruto de su relación con Vicente. La noticia explotó como una bomba. La prensa se volcó sobre la familia Fernández y doña Cuquita por primera vez abandonó el rancho Los Tres Potrillos por varios meses. El escándalo se prolongó hasta que una prueba de ADN desmintió la paternidad. Vicente no era el padre, pero el daño ya estaba hecho. Aunque Cuquita regresó a su hogar, la herida seguía abierta. Fue en ese contexto que pronunció la frase que la inmortalizaría. Me casé con un hombre, no con un santo. Le perdonó, sí, pero nunca olvidó. Los años pasaron. Vicente siguió en la cima. La familia parecía en calma. Pero lo peor estaba por venir. Y no sería causado por una mujer externa, sino desde el interior de su propio linaje. El 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández falleció. México entero entró en duelo. El funeral fue televisado. Miles acudieron al rancho para despedirse. Sin embargo, mientras las cámaras enfocaban flores y lágrimas, algo más se cocinaba en privado. Una división feroz entre los hijos de Vicente. Vicente Fernández Jr., el primogénito, y Gerardo Fernández, el hijo del medio, comenzaron a cuestionar las decisiones de su madre. Acusaban a doña Cuquita de favorecer abiertamente a Alejandro Fernández, el más famoso de los hermanos, como heredero simbólico del legado Fernández. Cuquita no lo negó. Es más, lo confirmó en un video enviado a la prensa: no me importa el dinero, me importa el nombre de mi marido. Con esa declaración marcó un límite claro. El nombre, Vicente Fernández, no sería un objeto de disputa familiar. Ella lo protegería, aun si eso significaba enfrentar a sus propios hijos. La tensión familiar se agravó cuando comenzaron a circular versiones sobre supuestas irregularidades en el manejo financiero del rancho, acusaciones de ocultamiento de ingresos y decisiones unilaterales. Vicente Jr., particularmente, fue quien más alzó la voz. Pero Cuquita, lejos de ceder, reafirmó su autoridad como viuda legítima y gestora principal del legado de su esposo. Y cuando parecía que los conflictos no podían intensificarse más, llegó el golpe más duro. El estreno de la serie El Último Rey por parte de Televisa Univisión, basada en la biografía no autorizada escrita por la periodista Olga Warnat. La serie retrataba a Vicente como un hombre mujeriego, controlador y lleno de contradicciones. Para Cuquita, aquello fue una traición imperdonable. En otro video que se volvió viral, sentenció: Televisa traicionó a la familia. Vicente nunca lo habría permitido. Y agregó que la escritora, Olga Warnat, solo buscaba ensuciar la memoria de un ídolo. Cuquita emprendió una demanda legal contra Televisa y Netflix. Aunque el proceso judicial no le fue favorable, el impacto mediático estuvo de su lado. La opinión pública la apoyó. La consideró valiente, coherente y, sobre todo, digna. Pero su lucha no terminó ahí. En los años siguientes, la prensa siguió presionando, especialmente programas como Ventaneando, donde la periodista Patti Chapoy aseguró que doña Cuquita había perdido el control de los bienes familiares. La respuesta de Cuquita fue lapidaria: dejen descansar a los muertos y respeten a su familia. Desde ese día, cortó lazos definitivos con TV Azteca. Estimados televidentes, lo que estamos viendo no es solo la historia de una viuda enfrentando rumores. Es la de una mujer que resistió infidelidades, demandas, traiciones y hasta la desobediencia de sus hijos. Todo en nombre del amor y del respeto hacia ella misma. Los años posteriores a la muerte de Vicente Fernández no trajeron paz a su viuda. Por el contrario, abrieron una nueva etapa de confrontaciones directas, públicas y profundas. Si hasta entonces doña Cuquita había sabido moverse con elegancia entre las sombras, ahora su voz se alzaba en defensa del legado, del olor y de su verdad. Y entre esos ecos de dignidad surgieron tres nombres que, hasta hoy, ocupan un lugar amargo en su memoria: Olga Warnat, Patti Chapoy y, dolorosamente, su propio hijo mayor. La periodista argentina Olga Warnat, autora del libro El Último Rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, se convirtió rápidamente en una de las figuras más polémicas de la historia. Su obra, publicada meses después del fallecimiento de Vicente, ofrecía una mirada cruda, sin filtros, sobre la vida del ídolo ranchero. Warnat no solo mencionaba infidelidades, sino también supuestos nexos con personajes obscuros del poder mexicano. Para Cuquita, aquello fue más que una ofensa literaria, fue una violación al respeto que su esposo merecía. En varias ocasiones expresó su rechazo absoluto a la escritora. No dio entrevistas, pero su entorno filtró frases contundentes como: esa señora no conocía a Vicente, solo buscaba vender morbo. Y aunque la prensa celebró la valentía de Warnat por contar la otra cara del mito, miles de fans se pusieron del lado de doña Cuquita.
Ella, una mujer que lo había vivido todo en silencio, era ahora la guardiana del relato verdadero. Pero los ataques no solo vinieron desde fuera, también desde dentro de la televisión mexicana. El programa de espectáculos Ventaneando y en especial su conductora, Patti Chapoy, emitieron varios segmentos cuestionando la capacidad de Cuquita para liderar el patrimonio familiar. Uno de los titulares más dolorosos fue: Cuquita ya no tiene el control de los 3 potrillos. Aquello no fue una crítica más, fue un golpe directo a su autoridad, a su rol, a su dignidad. Doña Cuquita no tardó en responder. Envió un comunicado y un video en el que afirmaba con voz firme: dejen descansar a los muertos y respeten a su familia. Desde entonces rompió todo lazo con TV Azteca. Se negó a aparecer en cualquier programa del canal y prohibió a sus allegados prestar declaraciones a medios que, en sus palabras, lucran con el dolor ajeno. Pero quizás el capítulo más amargo de esta cadena de enfrentamientos fue el que vivió con su propio hijo mayor, Vicente Fernández Jr. El primogénito, siempre envuelto en polémicas, desde problemas legales hasta diferencias públicas con su hermano Alejandro, comenzó a manifestar su descontento con la gestión de su madre. La acusaba, sin pruebas formales, de esconder información sobre ingresos, de favorecer decisiones unilaterales y de excluirlo del manejo del rancho y la marca familiar. Doña Cuquita, lejos de evadir el conflicto, lo enfrentó de cara. En una reunión privada con sus hijos, habría dicho, según fuentes cercanas: yo viví toda una vida para este nombre, y no permitiré que se ensucie por caprichos. Desde ese día, la relación con Vicente Jr. se volvió tensa, casi nula. Aunque nunca lo atacó públicamente, su postura quedó clara. El legado de Vicente debía estar por encima de cualquier vínculo sanguíneo. Y en medio de todas estas disputas, ella tomó las riendas de un proyecto que, para muchos, era simbólico, pero para ella era vital: la construcción del Museo Vicente Fernández en Guadalajara. Una iniciativa ambiciosa, llena de significado, pero también rodeada de polémicas. El arquitecto José Gutiérrez, quien lideraba el diseño, denunció públicamente que Cuquita alteró el proyecto original y que se negaba a respetar derechos de autor. Su respuesta fue simple, pero contundente: lo hago a mi manera, porque es mi casa y su historia. Estimados televidentes, lo que parecía un homenaje se convirtió en otro campo de batalla. Y sin embargo, doña Cuquita, firme, serena, continuó adelante, porque para ella cada paso que daba no era por fama, sino por lealtad. El paso del tiempo no suavizó los dolores de doña Cuquita, pero sí transformó la forma en que el mundo la miraba. Lo que antes era respeto silencioso se convirtió en admiración abierta. A pesar de todas las heridas, públicas y privadas, ella se mantuvo firme, construyendo con paciencia y dignidad el último legado tangible de su amado Vicente, el Museo Vicente Fernández. El museo abrió sus puertas en julio de 2024, en el corazón de Guadalajara. Las primeras semanas fueron un torrente de emociones. Filas interminables de admiradores, rancheras sonando en cada rincón, fotografías inéditas y objetos personales del ídolo, desde sus trajes de charro hasta la guitarra con la que compuso sus primeras canciones. Y en el centro del recorrido, una placa grabada con una dedicatoria simple pero devastadora: por siempre tuya, Cuquita. Alejandro Fernández, el hijo que más se mantuvo a su lado durante los años turbulentos, estuvo presente en la inauguración. Se le vio emocionado, abrazando a su madre con ternura. En una entrevista posterior dijo con voz entrecortada: ella es la razón por la que mi papá sigue vivo en el corazón del pueblo. Pero en ese día tan simbólico hubo 2 ausencias notables: Vicente Jr. y Gerardo Fernández. Los hermanos no acudieron. No hubo explicación oficial, pero las cámaras no los encontraron entre los invitados. Para muchos, aquello fue una señal clara de que las heridas familiares seguían abiertas. Sin embargo, Cuquita no hizo referencia al tema. No mostró amargura ni tristeza, solo se limitó a saludar a los presentes con una sonrisa discreta y a recorrer los pasillos del museo como si caminara por su propia memoria. Para ella, aquel lugar no era un monumento de mármol, sino una forma de mantener viva la esencia de quien fue su compañero durante casi 6 décadas. En los días posteriores a la apertura, miles de mensajes llegaron de todo México y también desde el extranjero. Mujeres mayores, jóvenes artistas, familias enteras, todos coincidían en algo: doña Cuquita se convirtió en símbolo de fuerza silenciosa, no por alzar la voz, sino por saber cuándo y cómo usarla. Y aunque las cámaras ya no la persiguen con tanta insistencia y su figura ha vuelto a retirarse entre las sombras del rancho Los Tres Potrillos,
El país sabe que detrás de esa fachada serena hay una historia marcada por la fidelidad, la lucha, el perdón y también por los silencios que duelen más que las palabras. Estimados televidentes, el desenlace de esta historia no es una reconciliación pública ni una disculpa formal. Es un gesto, una mirada al cielo, un museo que se levanta como promesa eterna y una mujer que eligió honrar el amor incluso cuando todo parecía roto. Y así, estimados televidentes, llegamos al final de un camino recorrido con lágrimas, lealtad y decisiones que solo una mujer como doña Cuquita podría haber sostenido con tanta entereza. Su historia no se escribió con portadas de revista ni con titulares escandalosos. Se bordó en la intimidad de una vida dedicada al amor y a la protección de un legado que no fue solo artístico, sino profundamente humano. Pero detrás de esa imagen de fortaleza, aún resuenan preguntas que tal vez nunca obtendrán respuesta. ¿Puede una madre sobrevivir emocionalmente a la traición de sus propios hijos? ¿Vale la pena arriesgar el afecto familiar por salvaguardar el nombre de un ser amado que ya no está? ¿Y es justo que, tras años de silencio, se espere que ella lo perdone todo, como si nada hubiera pasado? El tiempo quizás le devuelva cierta paz, pero las cicatrices de una vida entera no se borran con discursos ni con homenajes. Cuquita eligió el camino más difícil, el de no fingir, el de no olvidar. Eligió no perdonar a quienes, según sus palabras, traicionaron la memoria del hombre que más amó. Y en ese acto final, ella se volvió mucho más que la viuda de un ídolo. Se convirtió en su voz, en su escudo, en la única capaz de mirar a los ojos de México entero y decir, sin temblar, aquí sigo yo, y él sigue conmigo. Estimados televidentes, hay historias que terminan en aplausos, otras en lágrimas, pero esta, la de doña Cuquita, termina en silencio. Un silencio que habla más que 1000 canciones, porque a veces lo que no se dice es lo que más duele. Gracias por acompañarnos esta noche.